Mi nombre es Máximo Franco. Yo, Juan Rafael Sioca. Y yo, Facundo Sanguino. Vamos a hablar sobre el segundo parcial de Derecho Privado, en el cual había 3 casos y nosotros elegimos 2 de ellos. El primer caso habla sobre la responsabilidad civil, en el que una compradora desea comprar un departamento en Alta Córdoba a través de una inmobiliaria. El corredor le asegura al 100% que este no tiene ninguna deuda. La compradora decide señalar el departamento con 1.000.000 de pesos. Luego de tener boleto de compraventa decide escriturar, pero la escribana le dice que este tiene una deuda de un juicio laboral. La compradora se le acerca al corredor y el corredor le dice que no era de su incumbencia investigar los datos del inmueble. Para comprender este caso necesitamos saber el concepto de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es una obligación que obtiene una persona causando un daño o perjuicio hacia otra persona. Ese daño o perjuicio puede ser patrimonial o moral. Cuando hablamos de patrimonial nos referimos económicamente. También la responsabilidad civil se utiliza para prevenir ese daño. Su finalidad es la compensación hacia la persona que obtuvo ese daño o perjuicio. Mayoritariamente se habla de dinero, por lo tanto se busca volver al estado natural del bien. También para una mayor comprensión del caso es importante conocer la diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. La diferencia entre ambas principalmente radica en el origen del daño. La responsabilidad contractual es lícita y aparece cuando una persona no cumple con algo que había prometido en un contrato, como por ejemplo no tener un producto o no pagar a tiempo. Por otro lado, la responsabilidad extracontractual es ilícita y surge cuando se causa un daño sin que exista contrato previo, como por ejemplo romper algo a otra persona o provocar un accidente. Básicamente, la primera nace de incumplir un acuerdo y la segunda de dañar a alguien sin que exista acuerdo alguno. El corredor tenía la responsabilidad contractual de haber investigado a fondo los datos del inmueble, cosa que en el caso no hizo, y tenía que comunicárselo a la compradora. En caso de que hubiese estado informado, se lo tenía que comunicar de igual manera para que pueda decidir si comprar o no el departamento. La compradora tiene un daño patrimonial, ya que ella depositó 1.000.000 de pesos como seña para la propiedad y fue una pérdida para su patrimonio. Por lo tanto, estamos hablando de un daño patrimonial que ya es económico. Bueno, para dar cierre al primer caso, pensamos como grupo y como futuros corredores inmobiliarios en algunas medidas que podríamos aplicar para ahorrarnos este tipo de situaciones en un futuro. La primera de ellas sería verificar siempre la documentación completa del inmueble, es decir, si tiene escrituras, deudas, inhibiciones, embargos, estado de dominio, etc. La segunda sería informarse acerca de los daños o perjuicios que pueda tener el inmueble. Esto lo hacemos hablando con el dueño y llegando a un acuerdo para poder poner en la venta el inmueble. La tercera sería asesorarnos adecuadamente con escribanos y abogados antes de desarrollar la operación. Y por último, no le prometeríamos ni aseguraríamos nada a nuestros clientes sin antes haber corroborado que toda la información sea correcta. El segundo caso es el de régimen patrimonial de matrimonio, en el que habla sobre un matrimonio, se casa en 2021 y luego de 1 o 2 años deciden comprar un lote de terreno en el cual cada uno aporta el 50%. Luego de unos años, este matrimonio decide separarse, está a nombre del esposo el lote de terreno, por lo cual la esposa dice que le corresponde su 50% y el esposo dice que es 100% suyo. Para entender qué es el régimen matrimonial del matrimonio, tenemos que tener en cuenta que este se encarga de regular cómo se administra, disponen y utilizan los bienes durante el matrimonio. En caso de una disolución, puede ser por muerte o por un divorcio, en cómo estos bienes se reparten. Hay 2 tipos de regímenes de patrimonio. El primer régimen es de comunidad, ya que se habla de cuando el bien se adquiere durante el matrimonio o pasa a estar al nombre de uno, pero es adquirido durante el matrimonio. Tiene 2 tipos de bienes. El bien propio, que es el que adquiere el titular antes y sigue siendo a nombre del mismo. El bien ganancial, que son los bienes adquiridos con el fruto del trabajo de cualquiera de los cónyuges, adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, y los frutos o rentas de bienes propios. El otro tipo de régimen patrimonial es el de separación.
en donde cada cónyuge controla la propia administración de sus bienes y no hay más en común, o sea que no se reparten las ganancias ni las pérdidas. En este caso, el régimen de patrimonio del matrimonio que eligieron la pareja esta, no lo especificaron antes de celebrarlo, sino que de forma automática pasa a ser de comunidad ganancial. Esto quiere decir que todos los bienes pertenecen al matrimonio. Este bien, al ser de bien ganancial, pertenece 50% a la esposa y 50% al esposo, ya que fue adquirido durante el matrimonio, 2 años después de conseguir el matrimonio, por lo tanto es mitad y mitad. Para elegir o modificar este régimen, tiene que ser antes o luego de 1 año de haber sido celebrado el matrimonio, en el cual se hace a través de una escritura pública e inscribirlo en el registro civil. También a los bienes pertenecientes de cada uno en sus respectivos registros. Para dar cierre al segundo caso y el parcial, pensamos en por qué es importante para un corredor inmobiliario conocer acerca de estas normativas. Y llegamos a la conclusión de que es importante para que pueda asesorar correctamente a sus clientes sobre la titularidad de bienes y la forma en la que se pueden comprar o vender, además de entender qué parte le tiene que corresponder a cada uno. Otras cosas importantes para el corredor acerca de estas normativas es que de esta manera se puede evitar conflictos legales derivados de bienes gananciales o personales. Y por último, pero no menos importante, le sirve para actuar con seguridad y profesionalismo frente a sus clientes. Para de esta manera poder brindarles una ayuda adecuada y como se debe.